Estimados amigos y amigas de DMP Geopolítica, hoy vamos a hablar de algo que normalmente no solemos hablar ni en los medios oficiales ni en los medios alternativos como este, y es de un continente que se llama África y que es un continente que lleva siglos olvidado, explotado, masacrado, ignorado. Siempre hablamos del conflicto entre Occidente y Oriente, pero no vemos el núcleo también en donde se está desarrollando este conflicto ahora entre Occidente y Oriente, entre la anglosfera que ha dominado este continente y cómo va retrocediendo su poder en este continente llamado África y en estos países, muchos de ellos creados sin respetar ni las tradiciones ni los orígenes, creado simplemente entre la lucha de grandes potencias, fundamentalmente el Imperio Británico y el Imperio Colonial Francés, y otros imperios con presencia, como podía ser el belga, España, incluso colonias alemanas durante el XIX y principios del siglo XX. Vemos todo esto porque en estas luchas que está habiendo entre Occidente y Eurasia, la presencia de África vamos a ver que es importante. Estamos viendo el asesinato y el uso del terrorismo estos días del mes de mayo, empezando por el 7 de mayo, hubo un intento de asesinato contra el presidente de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, que no ha sido desarrollado en ningún medio tampoco. Un convoy de seguridad en donde iban el coche del príncipe Mohammed bin Salman fue atacado y en llamas, y hubo heridos y algún funcionario muerto. Esto fue el 7 de mayo. Pensamos que en esta lucha de Occidente y Oriente, es decir, la anglosfera y los BRICS Plus, Arabia Saudita pertenece al BRICS Plus, pues empezó el mes de mayo con un intento de asesinato contra el príncipe Mohammed bin Salman. Esto el 7. El 14 hubo otro intento de golpe en Turquía contra Erdogan, que es miembro de la OTAN, pero que juega entre Oriente y Occidente. El 15 de mayo, un día después, fue el intento de magnicidio, de asesinato contra un presidente de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, que es el presidente de Eslovaquia, Robert Fico, que quiere estar a bien entre Occidente y Oriente, entre Eurasia y Occidente, quiere mantener una Eslovaquia independiente, nacional y soberana. Han seguido los intentos de asesinato durante este mes de mayo. También el 17 de mayo, ya me voy centrando en África, el intento de golpe de Estado en Burkina Faso contra su líder, Ibrahim Traoré. El 18 de mayo no pierde tiempo Occidente, casi intentos de golpe por día o magnicidios por día. Ha habido el intento de golpe de Estado en la República Democrática del Congo contra su líder Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. El 19 de mayo, el presidente de Irán, Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abdollahian, y dos miembros que le acompañaban, desaparecieron o
todavía está por esclarecer, las muertes en el helicóptero que ocupaban los 4. ¿Quién está señalando como diana de muerte a todos estos líderes calificados de prorrusos, cuando muchos de ellos lo único que quieren es un entendimiento entre todos los países, tanto de Occidente como de los BRICS Plus, como del sur global, para y en beneficio de sus países? Pues estamos viendo África hoy, y dentro de África, amigos y amigas de DMP Geopolítica, vamos a hablar de algunas de las partes de África y de países de África en concreto. Si ponemos el mapa total de África, el primer mapa, y lo vemos en grande, vemos unos distintos colores para las distintas zonas, por así decirlo, geográfico-económicas. En el norte, en un verde aceituna, está lo que se llamaría el norte de África, el Magreb, que incluiría Libia y Egipto, fuera de lo que es el Magreb, e iría desde Marruecos, la costa del Atlántico, hasta el Canal de Suez en Egipto. La segunda franja, en un color verde más oscuro, verde parduzco, es lo que se llama la franja o el África del Sahel, que es la que me voy a centrar más hoy, en el África del Sahel, y voy a explicar por qué. Luego vemos más abajo, en la zona del Golfo de Guinea, en verde, el África, o lo que ha sido una presencia muy fuerte del África occidental francesa, o del África del Golfo de Guinea. Luego, en color, en el interior de África, en el corazón de África, sería la zona, luego lo vamos a ver con detalle cada una de estas zonas, pero no me puedo centrar en una hora en todos los países de África. Voy a centrarme en cómo el colonialismo se resiste a morir en África. Las partes del África central en color parduzco y del África oriental en color entre naranja y salmón. Y por último, la zona de República Sudafricana y países del sur de África. Hoy quiero hablar de cómo los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, es decir, los Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, lo que llamamos Occidente, lo están pasando canutas, por decirlo vulgarmente, lo están pasando muy negro en África. Y empiezo por un país, Níger. Si vamos al mapa de el África del Sahel o el Sahel, ahí vemos en ese mapa en concreto toda esa zona que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Es una franja que la vamos a ver con detalle. Vamos a empezar por Níger. Níger, el presidente y las fuerzas que gobiernan Níger han pedido a las fuerzas americanas que se retiren del Níger. Por primera vez hacen frente a eso que antes se decía Yankees go home, y lo mismo se lo están pidiendo a los franceses que están presentes allí, à jamais les Français. Washington ha enviado una delegación a Niamey, que es la capital de Níger, para discutir las modalidades de esta salida de sus tropas, después de que la Junta en el poder haya denunciado el acuerdo de cooperación militar, en donde el 15 de septiembre de este año deberán de abandonar todas las bases militares que ocupan en Níger, en concreto la base militar de drones llamada 101, que alberga a las tropas extranjeras en Níger, fundamentalmente americanas, y también otra base en la periferia norte, en la zona de Agadez. El miércoles, como decía, 15 de mayo, la delegación de Estados Unidos fue a Níger para discutir las modalidades de la salida de sus tropas, una exigencia del régimen militar que llegó al poder en julio del 2023 bajo un concepto de Níger para los nigerianos, y ahí Estados Unidos pierde y podrían ganar en esta disputa Occidente-Eurasia. Rusia e Irán podrían ganar terreno que no necesariamente es una disputa a favor de, es una toma de posición del gobierno nigeriano que quiere, de Níger, que quiere y decidir su futuro
sin estar sometido a la presencia de la excolonia francesa ni a las tropas y a las bases de Washington. Las nuevas autoridades de Níger denunciaron este acuerdo en marzo pasado. Era un acuerdo de cooperación militar que estaba en vigor y la base era a tener presencia de soldados de Estados Unidos desplegados en la nación de Níger para acabar con el yihadismo, para la lucha antiyihadista. Pero la realidad es que ni las tropas francesas ni las tropas americanas en todos estos años, y vamos a ver con detalle luego, han acabado con los grupos yihadistas. Lo que sí estaban haciendo uso es del uranio y de otros recursos que vamos a ver naturales de Níger. El uranio de Níger está en el corazón de las negociaciones también secretas con Irán, denuncian los periódicos franceses. Esta base militar de Estados Unidos en Níger, base 101, permitía desde el año 2019 a los drones y a las aeronaves de Estados Unidos llevar misiones de vigilancia en una amplia región que tiene fronteras muy porosas, donde proliferan los grupos armados llamados yihadistas y también los tráficos de armas, de drogas y de seres humanos. Los drones americanos Reaper del ejército de Estados Unidos podían observar todo el territorio de Níger hasta los confines de Libia, del Chad, de Nigeria y de Malí. Países que disponen de capacidades de vigilancia aérea limitadas. Pero a pesar de estar desde todos estos años, las presencias y tener este control aéreo y de drones, los yihadistas han continuado y tendrá que ser de los propios población de Níger y gobierno y militares de Níger expulsarles de sus territorios. Los militares en la junta que gobierna Níger han manifestado claramente, han exigido la salida de las tropas de Estados Unidos de su territorio después de que responsables de Washington hubiesen expresado sus preocupaciones por las posibles relaciones, por las potenciales relaciones económicas de Níger con Rusia y con Irán. Y han pegado un golpe sobre la mesa los del gobierno de la Junta Militar de Níger Nueva y han dicho, quien gobierna Níger es el gobierno de Níger y podemos comerciar con cualquier pueblo de la tierra. Después de Malí, de Burkina Faso, Níger es el tercer país del Sahel, esta franja que tenéis enfrente de países llamados del Sahel, es el África subsahariana, debajo de los países del Magreb y de países como Túnez, Libia y Egipto. Es el tercer país, digo, después de Malí, después de Burkina Faso, Níger, en conocer, tras un golpe de Estado, romper con las asociaciones con estos países occidentales que les han tenido como colonia desde el siglo XIX y el siglo XX y les han seguido explotando durante este siglo XXI sin resultados en esto que se llama la lucha antiterrorista, antiyihadista. La suerte de las reservas de uranio en Níger. Níger es el séptimo productor mundial. Inquieta a los políticos en Washington. Estos últimos meses, Irán ha aumentado fuertemente su stock de uranio enriquecido, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, de la cual todavía no se ha salido Irán. Irán, si bien sigue teniendo esta pertenencia a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ya vimos cómo salió Estados Unidos del acuerdo 5+1, que era el acuerdo de control y de reducción de la energía atómica para uso civil y nunca para uso militar que tenía el régimen de Irán. Teherán está multiplicando los signos de acercamiento con Níger, con la capital, con Niamey, desde el golpe de Estado del 26 de julio del año pasado. El primer ministro de Níger, Ali Mahamame Lahin Sein, ha asegurado el martes de esta semana en una entrevista al Washington Post que nada había sido firmado con Irán concerniente al uranio.
A finales del año 2023 hay todavía 650 soldados de Estados Unidos desplegados en Níger, a los que hay que añadir algunos cientos más ligados a empresas de contratistas americanos y de Reino Unido y franceses. Una parte de ellos están estacionados en la base aérea de Agadez, que he dicho, y otra parte en el interior de la base aérea 101 de las Fuerzas Armadas de Níger, en la capital, en Niamey, al lado de otros contingentes extranjeros. Estos militares americanos desplegados en Níger y desplegados en Chad estaban en el marco de una lucha antiterrorista desde hace años, pero toda cooperación militar ha sido suspendida en Níger tras la marcha del golpe de Estado. Antes, fuerzas especiales americanas intervenían directamente al lado de las fuerzas armadas de Níger contra grupos yihadistas. Por ejemplo, el 4 de diciembre del año 2017 murieron 4 soldados de Estados Unidos y 5 de las Fuerzas Armadas de Níger asesinados en emboscadas de Estado Islámico en una región llamada Tongo Tongo. Ahora voy a explicar por qué a los del gobierno actual de Níger les parece que esta colaboración es un tongo, no por la región de Tongo Tongo. Una aldea en la región Tongo Tongo de Tillaberi, a 20 kilómetros con la frontera de Malí. Los drones USA, como he dicho antes, apoyan al ejército de Níger desde hace años contra los grupos yihadistas, no solamente de Estado Islámico, sino otro que se llama grupo yihadista Boko Haram y otro grupo yihadista, porque proliferan y tienen armas como si les cayese del cielo, nunca mejor dicho, del Estado Islámico en África del Oeste, en el sureste del país próximo a Nigeria. En definitiva, los Estados Unidos, su función, allí sus tropas, eran de operaciones de información, de vigilancia y de reconocimiento y también de vigilancia de las inversiones y de empresas occidentales en la zona a través de los subcontratistas, que habían retomado en septiembre del 2023 con los únicos fines de protección de las fuerzas de Estados Unidos, según informa el Departamento de Defensa. Es una presencia extranjera mal vista por la población de Níger y por eso que sepamos es que desde el año 1962, los Estados Unidos han sido los proveedores, los suministradores de todo el material militar a Níger y al día siguiente de la independencia de lo que había sido antes colonia de la metrópolis francesa. Es decir, vehículos blindados, el business de las armas, vehículos blindados americanos, aviones de vigilancia y de transporte militar, centro de comunicación y de transmisiones. Todas estas ventas y todas estas entregas, curiosamente, aumentaban el número de yihadistas en la zona. Y esto me hace pensar a mí que el Big Brother, el hermano mayor, Estados Unidos, esparce el virus y luego te vende la pastilla para combatir el virus hasta la eternidad. Y así el negocio de las armas funciona perfectísimamente. El ejército de Níger y sus oficiales tienen acceso desde el año 80 incluso a un programa de formación militar por los Estados Unidos, la International Military Education and Training, el IMET, que les permite financiarse los estudios, formar militares extranjeros en las academias y centros de Estados Unidos. Eso sí, siempre que luego sean fieles servidores de quien les ha formado y fijen sus políticas nacionales con arreglo a los intereses de la metrópoli de Washington que les ha dado la formación militar. En Níger funcionan ya varias empresas, tanto de Occidente como de los BRICS Plus o de llamada Eurasia. En Níger, por ejemplo, una empresa china va a retomar, y esto es lo que molesta a Estados Unidos, que haya competencia entre distintas empresas de distintas áreas del planeta. En Níger, con el nuevo gobierno, una empresa china va a retomar la extracción de uranio después de 10 años de interrupción. Ahí vemos, curiosamente, en ese mapa que estáis poniendo, vemos cómo es una zona toda la de donde se ve la presencia todavía militar con banderas de distintos países, se ven los conflictos que hay de intentos de golpe de Estado
siempre que no favorezca el gobierno de turno a Occidente, y se ve cómo además sufren la lacra del terrorismo yihadista que, recordemos, cuando nació primero Al-Qaeda, nació en Oriente, pero esta zona es muy porosa a la influencia, al tráfico y a atraerse yihadistas desde la otra zona del Mar Rojo, desde la península arábiga hasta el Atlántico, hasta Mauritania. Por eso digo que primero te inoculan el virus del terrorismo y luego te dan la pastilla, que es la venta de armas. En Níger, decía, una empresa china va a retomar la extracción de uranio después de 10 años de interrupción. La opinión de Níger es desde hace mucho tiempo hostil a la presencia de cualquier fuerza extranjera en su territorio, cualquier ejército extranjero en su territorio. En el 2022, cerca de dos tercios de nigerianos, según un sondeo de Afrobarometer, una encuesta de Afrobarometer, no estaban de acuerdo los ciudadanos de Níger que el gobierno tuviera que recurrir a fuerzas militares extranjeras para asegurar y defender su territorio nacional, porque se estaba viendo que no estaban siendo efectivas y que cada vez más había y hay más terrorismo yihadista. La primera salida de las fuerzas militares francesas en diciembre del año pasado suscitó ya muchas controversias en un país donde los grupos armados continúan perpetrando ataques a pesar de los compromisos con esos partners occidentales que, más que socios, a veces o son ineficientes o ineficaces o les montan el chantaje de aquí. Esos son los golpes y contragolpes en esta área tan importante que es el Sahel. En materia de seguridad, la región de Agadez, al norte de Níger, no encuentra, dice a la agencia France Press, el presidente de la plataforma de organizaciones de la sociedad civil de esa región de Níger, Agadez, Amodi Arandishu, y afirma a la agencia France Press: no, en materia de seguridad, no encontramos los ciudadanos nigerianos la utilidad de mantener la presencia de soldados de Estados Unidos. Los soldados de Estados Unidos permanecen en nuestro territorio nacional sin hacer nada, mientras que los terroristas matan a nuestras poblaciones y queman nuestras aldeas y nuestros pueblos. En Níger no hay que pensar que ahora todo es orégano para China o para Rusia. No, no. En Níger también siguen empresas occidentales. He dicho lo de la empresa china que va a retomar desde este mes de mayo, reanudar, mejor dicho, la extracción de uranio después de 10 años que se hubiese interrumpido una mina que se llama Somina en la zona de Acelic. Suspendió hace más de 10 años sus actividades en el 2014 a causa de que quienes lo explotaban, que era una sociedad occidental, anglosajona, y esas minas son de yellow cake. El yellow cake es, en ese nombre anglosajón, es la torta de uranio o pastel de uranio, es un uranio concentradísimo. El mejor uranio concentrado es el llamado yellow cake. Pues bien, esta mina que se había concedido la concesión a occidentales, fundamentalmente anglosajones, y que cotiza como todo lo de las riquezas de África, cotizan en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Nueva York, concreto la London Stock Exchange, el Yellow Cake tiene además un precio diario de cotización. La sociedad esta de explotación Somina había sido creada en el 2007, despegó en el 2011 en la región de Acelic, extrayendo este uranio enriquecido. Esto está a 200 kilómetros suroeste de la ciudad minera de Arlit, donde otra compañía francesa, Orano, antes Areva, está implantada desde hace más de 50 años. Pues bien, habían suspendido la explotación de esta otra mina en Acelic porque las cotizaciones en el 2014 habían caído en la Bolsa de Londres y entonces ya no lo consideraban rentable y esos trabajos y esas explotaciones por parte de occidentales habían quedado paradas. Ahora que los chinos han pedido, porque es favorable la situación actual a reabrir la producción de uranio, ahora que una empresa china lo está pidiendo explotar
igual que siguen explotando en la otra zona una empresa francesa, una multinacional anglo-francesa, porque ya Orano, ex Areva, ya tiene muchos accionistas. Ahora es cuando se molesta a Occidente porque se empiece a explotar esta otra mina parada desde hace 50, desde el 2014. Habían sido suspendidas sus actividades 3 años más tarde a causa de la caída de las cotizaciones mundiales de este yellow cake, uranio concentrado. Es decir, las inversiones en África tienen un carácter no solamente extractivo, sino especulativo también. En junio del 2023, el gobierno de Níger y la Compañía Nacional de Uranio de China, CNUC, firmaron un protocolo de acuerdo para retomar las actividades de esta mina llamada Somina. El curso o la cotización de la libra de uranio navega en torno a los 90-100 dólares, es decir, 5 veces más que en el 2016, cuando alcanzó su cota más baja. Los occidentales se retiraron y cerraron esta mina Somina en 2014, cuando empezaban a caer las cotizaciones. Esta escalada en curso responde al repunte de la demanda de energía nuclear, entre otras cosas, por las tensiones geopolíticas internacionales que se están dando entre la anglosfera y Eurasia, concretamente tanto Rusia como China, en la guerra por procuración en Ucrania. El coronel ministro de Minas de Níger, el coronel Usman Abachi, que está en el régimen militar en el poder en la capital, en Niamey, visitó este sábado pasado, el 11 de mayo, las instalaciones de Acelic, donde está la mina llamada Somina, y se entrevistó con los responsables chinos de la empresa china CNUC. El ministro de Minas de Níger aseguró que las medidas de protección contra los riesgos de contaminación radioactiva han sido retomadas, dijo en la televisión de Níger, que se llama Tele Sahel. Níger es el cuarto productor mundial de uranio. Se encuentra entre los países más pobres del planeta, a pesar de haber tenido una explotación de empresas transnacionales occidentales durante años y con un problema de seguridad y de muerte interna por grupos terroristas yihadistas, a pesar de tener las tropas que has tenido hasta ahora francesas y norteamericanas. La Junta Militar de Níger, en el poder desde el julio del año pasado, han basado su política en recuperar la soberanía tanto en las explotaciones de materias primas nacionales, porque allí hay otras empresas que siguen, aparte de la francesa Areva, por ejemplo, la compañía canadiense Global Atomic Corporation lanzó en el 2022 una explotación de uranio en Dasa, a 105 kilómetros al sur de Arlit, en donde se invertirán 121.000 millones de francos CFA, ese es otro de los problemas que luego tocaré, la dependencia de toda la zona saheliana de una moneda creada por la antigua potencia colonial francesa, el franco CFA. A principios de mayo, por ejemplo, inversiones chinas fueron castigadas por la nueva junta porque contaminaban en la región de Agadez y fueron temporalmente cerradas después de que decenas de animales muriesen porque bebieron aguas que se expulsaban de los pozos de explotación de las minas de oro chinas. Vemos que estos países, y es empezando por Níger, tienen enormidad de recursos minerales. Es decir, el franco CFA, los papelitos que se circulan por el Sahel de los todavía países que siguen en el acuerdo de esta moneda creada desde París, antes franco CFA, ahora franco dentro de la esfera del euro. El oro está en París, el oro de estos países. Los papelitos y la deuda están en estos países. El uranio de Níger, este escándalo supuesto que Teherán pueda comprarles uranio, según he leído en estos últimos 48 horas en Le Monde y en la agencia France Presse, supuestamente Teherán desearía comprar 300 toneladas de este concentrado de uranio, de este yellow cake, de las minas explotadas por el grupo francés Orano en Arlit. Son unas minas a cielo abierto en la región de Somaïr. El affaire, según Le Monde y según la Agence France Presse, está siendo vigilado por Washington y por París como potencias que se creen
con derecho a vigilar cualquier negociación comercial que tenga un país con otro, y lo están vigilando, han dicho textualmente, como la leche puesta en el fuego. Como ha revelado el diario en línea Africa Intelligence, la Junta en el poder niega haber concluido un acuerdo con Teherán, punto número 1. Segundo, la Junta militar en el poder en Níger, desde julio del 23, se ha comprometido a negociaciones, según Le Monde, lo contrario, dice, tienen con negociaciones confidenciales para entregar 300 toneladas de concentrado de uranio. Y esto lo dice Le Monde según fuentes oficiales occidentales, es decir, según fuentes propias de Occidente, y dice, sin nombrar, fuente en Níger. Este uranio, principal producto de exportación de Níger, provendría de las minas explotadas desde el año 71 por el grupo francés, desde el año 71, sí, por el grupo francés Orano, antes ex Ageba, en la zona de Arlit. Que sepamos, el Estado de Níger solo tiene en esas minas el 36,6%, porque las explotaciones en África, al contrario que lo que las inversiones extranjeras en China, allí la inmensa mayoría de las explotaciones, el porcentaje mayoritario de acciones lo tienen las empresas transnacionales extranjeras y el Estado de cada uno de esos países, en este caso el Estado de Níger, tiene el 36,6% de esas minas que explota la francesa Orano. Yo creo que cualquier país puede comerciar con autonomía la parte de su producción comercial y por eso la propia empresa Orano, para temer cualquier sanción por parte del sancionador planetario, los Estados Unidos, antes han precisado que ni les han invitado a ningún tipo de negociación a comerciar entre Nigeria y Teherán, entre Niamey y Teherán, en el marco de ninguna otra negociación que ellos tengan conocimiento y que se exoneran de responsabilidad si lo hacen por la parte accionarial que tiene Níger dentro de la empresa Orano en Níger. La empresa francesa asegura muy vasallamente ante Estados Unidos y ante Francia, asegurar que respeta estrictamente las sanciones internacionales que prohíben toda venta de uranio del grupo a Teherán. Es decir, Teherán no tiene arma nuclear y Israel, aunque lo niega, sí tiene armas nucleares. Pero hay países que tienen derecho a tener el arma nuclear y otros no. O incluso países que quieren el uso pacífico de la energía nuclear no tienen derecho a ello si no es bajo la supervisión de la tutoría occidental, del occidente, de la anglosfera globalista. Contactada la AIEA, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, tampoco tiene ninguna constancia ni notificación de la existencia de un acuerdo de venta de estos 300 toneladas de uranio a Irán, a Teherán, por parte de Níger, porque es una obligación que todavía está cumpliendo Teherán con relación a su pertenencia a la AIEA. Yo en todo esto veo siempre las acusaciones por parte de Occidente y ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, porque hasta ahora Occidente ha tenido la suerte de las tres tiché, es decir, las tres diosas griegas que eran la fortuna, la prosperidad y el destino, en base a la infortunio, a la falta de prosperidad y al mal destino de muchos otros países del planeta. Ahora hay países del planeta que dicen no, queremos controlar al menos nuestros propios recursos nacionales y negociar con cualquier país del mundo. Si, claro, luego vemos que la calidad del liderazgo actual de la Unión Europea es políticos como el alemán, estoy viendo, que lo he visto hace unas horas, me lo han pasado, un político alemán, Martin Neumayer, que se le auto hace selfies y lo publica lamiendo retretes urinarios públicos y cubriendo de sus propias heces, es un liberal o era, porque le han expulsado automáticamente, del FDP, del Freie Demokratische Partei de Alemania. Si esta es la calidad de los líderes de Occidente, estamos servidos. Sigo con los intentos de golpe de Estado. Ahí que estamos viendo ese mapa
de los intentos de golpes y de contragolpes. Concretamente, en toda esta zona de El Sahel, podemos ver que ha habido intentos de golpe de Estado en la República, bueno, antes de irme a la República Democrática del Congo, ha habido otro golpe fallido en Burkina Faso. Es decir, los golpes que ha habido, que los he comentado al principio, son el de Burkina Faso, el de la República Democrática del Congo, que esto no pertenece al Sahel, sino a la zona del sur, del centro de África, pero empezando por el golpe fallido de Burkina Faso hace unos días, contra el hombre que ha reducido el salario de los ministros a un 30% y que ha aumentado el salario de los funcionarios a un 50%, y que en lugar de comprar autos llamativos invierte en equipos y materiales agrícolas para su país y en atención médica gratuita para las personas mayores. Sí, estoy hablando del líder de Burkina Faso, el líder más joven de África y creo que de los líderes del mundo, Ibrahim Traoré, que lleva en el poder desde el 30 de septiembre del 2022, es un presidente interino, el jefe de Estado más joven del mundo, sí, me lo confirmo, y que estuvo presente, su gran, por así decirlo, crimen es que quiere estar presente con Occidente y con Oriente. Estuvo en la cumbre Rusia-África y sorprendió hasta el mismo Putin con su discurso de patria o muerte, venceremos. Y están intentando estos líderes de estas zonas de golpes y contragolpes que sufren y de yihadismo terrorista y de explotación de sus recursos, intentan crear, y esto lo están intentando hacer los líderes que he dicho, el de Burkina Faso, el de Mali y el de Níger, han aprobado un proyecto de confederación y se están reuniendo los ministerios de Asuntos Exteriores de Mali, de Burkina Faso y de Níger para tener una próxima reunión en la capital de Níger, Niamey, para hacer esta gran alianza o confederación del Sahel, porque el Sahel, ahí que lo estamos viendo, es una masa de tierra en forma de arco y de 3.860 kilómetros, inmediatamente por debajo al sur del desierto de Sáhara, y se extiende, como vemos, de este a oeste a lo largo de todo el continente africano. El Sahel es un cinturón en gran parte semiárido de tierras áridas, arenosas y cubiertas de rocas. Marca una transición climatológica entre las regiones tropicales más fértiles que están por debajo del Sahel, justamente por debajo, y tiene por el norte el desierto del Sáhara. El Sahel se extiende, por lo tanto, desde Senegal, en la costa atlántica, enfrente de las Islas Canarias, pasando por Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad y Sudán, hasta la costa del Mar Rojo en Eritrea, en la costa del Mar Rojo. Cultural e históricamente es una costa entre Oriente Medio y el África subsahariana. Es un lugar de interacción entre las culturas, por una parte árabe e islámica, la cultura nómada del norte bereber y las culturas indígenas del África negra. Por lo tanto, existen esas tres influencias: árabe islámica, nómada bereber del norte y culturas indígenas del África negra. Tiene vastos espacios esta región y estos países creados con escuadra y cartabón, y digo bien escuadra y cartabón por las potencias coloniales, sin tener en cuenta los agrupamientos tribales que existían antes de la colonización. Por ejemplo, han partido y han creado países dividiendo a poblaciones a un lado y a otro de estos países que antaño estaban unidas. Y por lo tanto hay vastos espacios de la región fuera del alcance del Estado, de ahí la necesidad de estos estados fortalecerse como estados y como estados nacionales y recuperar soberanía nacional frente a una era de violentos movimientos criminales, violentos movimientos políticos
alimentados desde el exterior que operan a través del Sahel. El Sahel también sufre tensiones alimentadas, muchas o la inmensa mayoría desde el exterior, desde las antiguas potencias coloniales. Son tensiones étnico-religiosas que crean inestabilidades políticas, siguen incrementando la pobreza y los desastres naturales no son atendidos con la cantidad de recursos que evidentemente explotan transnacionales extranjeras. Hay hambrunas, por lo tanto, en esta zona, hay terrorismo religioso, hay rebeliones antiestado y hay tráfico de armas, de drogas y de personas. Para ver algunos de estos grupos que están en esta región llamada Sahel, vemos ahí en naranja los países que conformarían la región del Sahel. Si empezamos por Mali, el grupo terrorista es un grupo afiliado a Al-Qaeda. Supuestamente Al-Qaeda había desaparecido con Bin Laden. Pues no, ahora veremos más cosas, que hasta la familia de Bin Laden sigue invirtiendo en África. El grupo Al-Morabitun hace ataques a Burkina Faso y a Costa de Marfil, fundamentalmente. En Mauritania es una ruta tradicional del tráfico de drogas de Sudamérica con Europa, es decir, Sudamérica y las mafias de Sudamérica, en el narcomafias, utilizan esa parte del Atlántico, Mauritania, para punto medio a las drogas hacia Europa. Nigeria sufre, hay que diferenciar Nigeria de Níger. Nigeria, ahí lo vemos, las dos, sufre o ha sufrido y sigue sufriendo desde la cuenca del lago Chad el terrorismo yihadista de Boko Haram, y a pesar de las comunidades económicas de los estados de África Occidental, creación de la ONU, la CEDEAO, que no funciona, y la Unión Africana, que deja mucho que desear. Si me fijo ahora en Senegal, el nuevo el primer ministro Ousmane Sonko, también ha pedido el cierre de las bases militares francesas. En el 2050, África será el único continente joven del planeta. El 2 de abril del año 24, un oficial de 44 años es el presidente más joven de Senegal y el primer oficialmente polígamo, según las costumbres de Senegal. Es un candidato del cambio, quiere una ruptura en el plano interior, luchar contra la corrupción y cuestiona el sistema, y en el exterior tiene una voluntad de reforzar la soberanía nacional en todos los planos, en Senegal, en la soberanía política, la soberanía militar, la soberanía económica y la soberanía monetaria. Este primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha sido puesto por el presidente que he dicho antes, presidente más joven, que se llama Bassirou Diomaye Faye, que pertenece a un partido, el partido se llama PASTEF, y son las siglas en francés de Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité, que quiere decir patriotas africanos del Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad. Los militares franceses también pronto van a ser expulsados de Senegal. Sonko, el primer ministro puesto por el presidente, porque las elecciones del 24 de marzo se eligió nuevo presidente y nuevo primer ministro, Sonko denuncia el laxismo, lo que he dicho antes con Níger, el laxismo del ejército francés, lo mismo que el laxismo del ejército de Estados Unidos. Denuncia que hay una sangrante represión contra su partido antes de haber llegado al poder, pero en cambio no se emplean las mismas fuerzas para luchar contra el terrorismo. Y claro, ellos mismos dicen, ¿para qué tenemos tropas extranjeras si no nos sirven más que para sus propios intereses? Seguiría viendo que Senegal tiene un acento particularmente puesto en la reducción de la dominación, de la explotación económica de Francia y de las potencias occidentales. Y esto, igual que en Níger, y en ese intento que va a tener Níger con los otros 3 países que he dicho antes para formar una unión de el Sahel, que sería la primera integración sin influencia extranjera
que buscan países africanos para protegerse a sí mismos. Y esto, claro, no gusta a Occidente. Senegal, la nueva presidencia de hace pocos meses, quiere salir de la zona franco-CFA, quiere cerrar las bases militares francesas, desarrollar partenariado con empresas de todos los países y con todos sus dominios, incluso francesas, pero no exclusivamente francesas o norteamericanas. Quiere reevaluar, reexaminar los contratos firmados con sociedades extranjeras para la extracción del petróleo y del gas de Senegal. Quiere suspender el acuerdo de pesca con la Unión Europea y por eso es molesto para Occidente también el gobierno nuevo de Senegal. Senegal forma parte de la zona franco-CFA y puede salirse, dicen los franceses, bastaría más, no es un matrimonio de por vida. Lo hicieron Guinea en el año 58, Malí en el 62, aunque luego pidiese en el 70 su reingreso. Se salió de la zona franco-CFA Madagascar y Mauritania. También es verdad que he leído las opiniones de franceses, por ejemplo, del antiguo director de la Agencia Francesa del Desarrollo de Senegal, Denis Castaigne, en publicación reciente de L'Opinion, y dice que cada uno puede pensar lo que quiera de la eficacia de la soberanía monetaria en términos de desarrollo, pero no es con Francia, dice muy airado, con quien el nuevo gobierno de Senegal tiene que primero y principalmente tratar, sino con los países del África del Oeste que forman parte del Franco-CFA. Por favor, señor, está dominado y controlado desde París. No venga a taparse Francia en su responsabilidad de negociar con quien quiere salirse de esta presencia o dominio de una moneda sobre su territorio. El desarrollo de la producción de hidrocarburos en Senegal, por ejemplo, en Petrosen, voy a poner el ejemplo de cómo funcionan las transnacionales. Petrosen es una sociedad pública de Senegal que dirige las licitaciones de ofertas internacionales para las prospecciones y para la explotación de gas y petróleo en Senegal. Y quiénes son, y toma luego unas participaciones, como ya he dicho antes en el caso de Níger, participaciones minoritarias en estas explotaciones nuevas que se hacen. Desde el año 2024, desde este año, hay 2 sitios de nuevos yacimientos que los buitres, en general, cuando ven carnaza, quieren ir. Y allí están, deben comenzar a producir petróleo y gas. Hay un yacimiento muy fuerte en Senegal, con la frontera con Mauritania, controlado, y esto es lo importante, la economía y las participaciones accionariales, controlado ese proyecto un 69% con el anterior gobierno, claro, está controlado en un 69% por British Petroleum y un 29% por el grupo tejano Texans. Y la empresa nacional de Senegal tiene un 10%. En el otro yacimiento, en el sur de la capital de Dakar, está controlado mayoritariamente por sociedades australianas y ha habido intervención de algunas empresas chinas. Luego, aparte de los bancos franceses, por ejemplo, estoy pensando en Senegal, todavía tiene presencia muy fuerte el Banco Société Générale con en torno a un 10% del mercado de Senegal. Luego están presentes bancos norteamericanos como el Citibank y el Vista Bank de Dallas, de Texas. Luego hay también bancos marroquíes como el Banco Attijari Wafa, Attijari Bank, y el Bank of Africa de Marruecos, del sultán de Marruecos. Luego hay bancos también de Nigeria, como el nigeriano UBA United Bank of Africa y el First National Bank, Diamond Bank. Y vemos que la economía de Senegal, si ahora su nuevo presidente y su nuevo primer ministro se ponen a revisar acuerdos, están en su derecho y en su obligación de hacerlo. También hay bancos africanos como el Ecobank. Otros proyectos que se firmó con el anterior gobierno, el nuevo aeropuerto internacional de Dakar, ha sido construido primero por una empresa saudí, y aquí sale la familia Bin Laden, de la familia Ben Laden, y después ha sido acabado por una empresa turca, y esto lo he estado viendo, y gestionado y gerenciado el nuevo aeropuerto de Dakar por una sociedad cuyo accionariado está en manos de empresas turcas.
Esto es lo que digo yo de África, es un pozo, una mina para muchos países, pero poco para los ciudadanos. Y por eso cuando salen gobiernos, aunque sean a través de una junta militar o aprobados por elecciones por un nuevo presidente, pues son mal vistos por las potencias occidentales. Al terminar, querría también indicar en este punto que incluso hasta explotaciones como la terminal de portacontenedores del puerto autónomo de Dakar también fue dado en concesión en el año 2007 a una sociedad de Emiratos Árabes Unidos, Dubai World Ports, y todo lo que son pesca en Senegal, todo está sometido desde hace 50 años a los acuerdos de pesca con la Comisión Europea y por lo tanto ya ni incluso ni Francia ni ningún Estado europeo dentro de la Unión Europea tiene poder, sino la Comisión Europea, sobre los acuerdos de pesca en estos territorios africanos. Por eso se permitía a Castén de decir que no es con Francia con quien debería negociar el nuevo gobierno de Senegal, sí con Francia y también con la Unión Europea, con Bruselas. Por otra parte, termino, los principales actores de pesca ilegal, dice el francés, a lo largo de Senegal y en el Golfo de Guinea, dice que son asiáticos, el Japón, Corea, China, etcétera, e incluso rusos. Y se mofa en cierta manera, y esto es lo que me molesta, desde como europeo y francófono, que el que ha sido hasta ahora el responsable por parte de Francia del antiguo director de la Agencia Francesa de Desarrollo del Senegal, Denis Castén, se mofa del actual gobierno de Senegal diciendo que sí, que muy bien, que es muy fácil hacer un discurso general sobre la soberanía, pero será difícil tomar medidas contra una presencia francesa que ya no es la que era y que hay que ver cuántas empresas francesas van a continuar, pero cuántas de otros países hay. Si me voy ahora a otro área de África, para que veamos, es el África Central. El África Central o el África Occidental, también llamada, esta África Central la llaman también África Occidental, África del Norte, bueno, porque las distintas regiones de África han recibido nombres. Entonces, para no confundirme, perdón, hemos visto el Sahel, ahora vamos a ver el África Central. Las otras que no hemos visto ni nos da tiempo es el África del Norte, que es el Magreb, más países como Túnez, Libia, Egipto. Luego está el África Austral, que no vamos a ver, y muy puntualmente África Occidental. Pero si me centro ahora en África Central, los países de África Central, que lo vemos ahí llamado África Occidental también, son 9 más el Sudán del Sur. Este África también es llamado África Ecuatorial o África Tropical. Según un geoesquema de Naciones Unidas, se añade el Sudán del Sur al ser el país más joven del mundo y con un origen con la violencia y con una guerra. Dentro de este África Central está la República Democrática del Congo, que es la que quiero tratar como última parte de mi intervención de hoy, que también ha tenido un intento de golpe de Estado recientemente. La superficie equivalente solo de la República Democrática del Congo, que la veis en color rosáceo en el centro, para que nos hagamos una idea, su superficie equivale a toda la de Europa Occidental. Es el país más poblado del África Central, la RDC, República Democrática del Congo, y es también el más grande del África subsahariana. Mientras que, por poner un ejemplo de contraste, el menos poblado sería la isla de Santo Tomé y Príncipe, que está casi como un punto en el Golfo de Guinea, en la zona de Golfo de Guinea, en el Atlántico. Hay en este África Central o África Occidental países que no tienen salida al mar, como Chad y como la República Centroafricana. Para que os hagáis una idea, en este área geográfica hay 190 millones de personas. El Chad es el país del África Occidental más al norte, más septentrional, y Angola
sería en el sur el más meridional. Pues bien, me meto ahora ya con la República Democrática del Congo y otro intento por parte de Occidente de un golpe de Estado. Luego veremos eso, si lo queréis dejar puesto, es de las guerras que ha tenido el Congo. Esta es la segunda guerra que ha tenido el Congo debido a esa mala herencia colonial. La República Democrática del Congo ha tenido una tentativa de golpe de Estado hace escasos días, el domingo pasado. El general de brigada Sylvain Ekenge, portavoz de las Fuerzas Armadas de la République Démocratique du Congo, República Democrática del Congo, habló del intento de golpe de Estado y dijo: las Fuerzas Armadas de la RDC, República Democrática del Congo, ponen en conocimiento de la opinión nacional e internacional que una tentativa de golpe de Estado ha sido aplastada, lo ha dicho con una expresión francesa que me ha gustado mucho, dans l'œuf, es como si cogieses un huevo y lo aplastaras, o en el origen, en el embrión, de raíz, por las fuerzas de defensa y de seguridad de la República Democrática del Congo. La situación está bajo control, ha asegurado y ha transmitido paz a la población. Los ejércitos de la República Democrática del Congo piden a la población de dedicarse a sus asuntos con tranquilidad y que puedan andar libremente por las calles. Esta intentona de golpe ha implicado a extranjeros, como los han detenido, y a congoleños. El ataque, los extranjeros eran fundamentalmente anglosajones. El ataque comenzó entre las 3 y las 4 horas de la mañana del domingo en la residencia del viceministro encargado de la economía y candidato único al puesto de presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Vital Kamerhe. Llevaban antiguas banderas del antiguo país llamado Zaire, antes de ser la República Democrática del Congo, era Zaire. Llevaban armas AK-47 y gritaban en inglés en contra del actual presidente Tshisekedi y decían Tshisekedi out. Hombres uniformados ocuparon el Palacio Nacional, la oficina del presidente de la República, que se encontraba en la ciudad, en la capital, en un lugar altamente seguro y por eso no le mataron. Estaba además uno de los cabecillas, era alguien criado en Estados Unidos, hijo de uno de los, según aparece en los vídeos, hostiles al presidente actual Félix Tshisekedi, y es Christian Malanga. Y se dirigió Christian Malanga, repito, criado y con intereses en Estados Unidos, se dirigió en una lengua local, en Lingala, y dijo algo así como: Dios es grande, queridos hermanos, nosotros los militares estamos cansados, no podemos marchar juntos con Tshisekedi, el presidente, y con el primer ministro Vital Kamerhe, y querían evidentemente destruir y instaurar una dictadura occidentalista. La población en el Congo tiene una inseguridad alimentaria brutal, un acceso difícil a infraestructuras y servicios sociales de calidad, unas vías de comunicación desastrosas y poco practicables. En cambio es el país, ya he dicho, el más grande, he dicho su tamaño, he dicho su población, de las más grandes del África occidental. Es un país rico en cobalto, en cobre, en diamantes, en potencial hidroeléctrico, en tierras arables importantes, tiene la biodiversidad más inmensa, es decir, es la segunda mayor selva tropical de nuestro planeta. En 2023, antes de llegar este gobierno, el 74,6% de los congoleños viven con 2,15 dólares al día y una persona de cada 6 vive en situación de pobreza extrema. En las elecciones generales, porque estas personas han llegado por elecciones generales, mayoritariamente salieron como segundo mandato de 5 años Tshisekedi y Vital Kamerhe. El problema que tiene ahora es llegar a un consenso político que pueda acrecentar la presencia y la credibilidad del Estado. Es fundamental en estos países tener estados fuertes. La situación de seguridad, como siempre, se aprovechan de las demarcaciones mal delineadas con escuadra y compás. La situación mal delineada en las provincias del norte de la República Democrática del Congo, son las regiones de Kivu y de Ituri, se ha ido deteriorando dramáticamente. Hay enfrentamientos entre el ejército y grupos armados
que han matado, han asesinado a millares de personas y han hecho deportaciones masivas de población huyendo de estas matanzas. En el 2022 el PIB era del 8,9. En el 2023 se incrementó el real a 7,8, es decir, hubo una bajada. El sector más dinámico es el minero, evidentemente, desde los diamantes de sangre hasta el cobalto, el cobre y coltán y otros minerales. El sector minero representa el 15,4%, es decir, el 70% del incremento que ha habido en el año 2023. La producción agrícola sigue estancada en torno a un 2,2%, cuando estuvo en un 2,4% en el 2022. Además, del lado de la demanda, y termino sin aburriros con datos económicos, es por inversiones privadas y por exportaciones, mientras que las presiones de la inflación han contraído el consumo, impactando evidentemente en pobreza. El déficit por cuenta corriente es de un 6,3% en el año 2023, frente a lo que fue el 4,9% en el 2022. Ha habido un alza de los precios de importación, la tasa, el tipo de cambio se ha depreciado un 21,6% y la inflación media era del 19,9% el año pasado. El crecimiento en el año en curso será del 6% del PIB y en el año 2025-26 será del 5,8%. El sector agrícola en este país ocupa la mano de obra un 60% del sector agrícola, y todo esto viene por decenios y cientos de años de conflictos, de fragilidad y de desarrollo comprometido. Empecemos desde la colonización brutal por parte de Bélgica. Esto era el antiguo Congo belga, la colonia belga del rey Leopoldo II. Cuántas mansiones y cuántas fortunas en Bélgica se han creado con la sangre del Congo. Entre 5 a 10 millones, concretamente las últimas investigaciones históricas hablan de 10 millones de hombres, de mujeres y de niños, fueron asesinados durante la colonización belga del rey Leopoldo II. Si queréis leer una novela sobre esta época colonial brutal, Joseph Conrad, en El corazón de las tinieblas, lo narra maravillosamente. Tras acabar con la presencia colonial, se impuso en el año 60 un intento de líder anticolonialista y nacionalista que era Patrice Lumumba en el año 60, pero fue derrocado, asesinado, entre otras por la CIA y por las potencias occidentales, derrocado e impuesto por la CIA y por Bélgica un dictador. Frente a este líder anticolonialista, Patrice Lumumba, fue impuesto por la CIA el presidente, dictador más que presidente, Mobutu Sese Seko. Estableció una dictadura violenta, cleptócrata, y provocó guerras civiles. Provocó guerras civiles porque la primera guerra civil que hubo después de ocupar el poder desde el año 61, hubo una primera guerra civil en el año 96-97, que fue la primera guerra del Congo, y ya desde entonces la segunda guerra civil, que es la que estamos viendo ahí, 2001-2003, que ya supuso un enfrentamiento africano, es un genocidio de los... Se hablan de genocidios, pero no se habla de los reales y brutales, al menos en número, genocidios. Ya hemos hablado de 10 millones de muertos en la época colonial, pero es que durante la segunda guerra del Congo, que para mí es una única guerra desde el 98 hasta el 2004, allí ha habido un asesinato masivo de otros millones de congoleños, unido a los 10 millones asesinados durante la época colonial. Es decir, las muertes de esta segunda guerra del Congo son de 4 millones. Estamos hablando que la población ha sido diezmada, y voy a ir terminando, solo en este país de África, en más de 14 millones de personas por las potencias coloniales. Eso sí, en Amberes se sigue y se puede visitar las tallas de diamantes, preciosos diamantes que vienen de estas minas de sangre del Congo. Y cuando hay intentos por parte de nuevos presidentes
o de nuevas juntas militares de querer establecer soberanía, un rayito de luz de soberanía nacional sobre estos nuevos países, o intentar alianzas de países en el Sahel o en la zona del África Occidental o África Central, se rasgan las vestiduras desde Washington y desde Londres porque pierden el monopolio occidental que ha tenido sobre África desde el siglo XIX, durante el siglo XIX, el siglo XX y parte del siglo XXI. Parte de la riqueza, de la acumulación de capital antes de la revolución industrial se debió a la explotación de la esclavitud, en este caso en la primera colonización de las Américas, la esclavitud africana hacia las Américas, y luego ha habido la segunda explotación ya directamente sobre el continente africano durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX, y esperemos que este siglo XXI sea de liberación de pueblos, de paz y de prosperidad para todos los pueblos de bien de la tierra. Muchísimas gracias, espero no haberos aburrido y nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, seguidores y seguidoras de DMP Geopolítica. Gracias.